La meditación de esta mañana está basada en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. El título es Perseverando en la oración. El tema, la oración. Esta mañana quiero hablarles acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así de la misma manera que el Señor instruyó a sus discípulos usando la parábola del juez injusto y la viuda. De la misma manera seremos instruidos esta mañana, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8 y dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a dividir en tres partes este pasaje, hermanos. La primera parte es del versículo 1, el propósito de la oración, que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Parte 2 está del versículo 2 al 5 y vemos los personajes de la parábola, que es un juez injusto y la viuda. En la parte 3 vemos versículo del 6 al 8, la aplicación de la parábola, donde Dios responde las oraciones de sus hijos. Vayamos a la primera, hermanos. Versículo 1. El propósito de la parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. En esta parábola, el Señor Jesús exhorta a sus discípulos a orar siempre y no desmayar. Y da un ejemplo sencillo y poderoso de esta parábola, hermanos, que lo vemos en el versículo 1, que dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, la oración constante es una necesidad a la vida del cristiano. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde Pablo les dice a los de Tesalónica: orad sin cesar, que oren siempre en todo tiempo. También vemos en Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos también, hermanos, que el apóstol Pablo les dice a los efesios que oren en todo tiempo. También dice que perseveren en la oración y ruego. También, hermanos, nos dice que no dejemos el orar, porque es un mandato. Dios nos manda a orar siempre, en todo tiempo. Y eso lo podemos ver en el versículo 1, que nos dice que el Señor nos manda a orar siempre. En la segunda parte vemos del versículo 2 al 5, que es los personajes de la parábola. Vemos que el juez injusto y la viuda. Hermanos, un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombres. En realidad, hermanos, no se puede esperar de un hombre así, que no teme a Dios ni respeta a hombres. En el versículo 2 nos dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Letra B. Una viuda también vemos que una viuda desamparada que tenía a un adversario que se quería aprovechar de su situación, que era viuda, que no tenía un hombre quien la defendiese. Y eso lo vemos en el versículo 3.
donde dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Letra C. La enseñanza se centra en la perseverancia de la viuda, que por su continua insistencia recibió justicia de este juez. Y eso lo vemos del versículo 4 al 5, donde dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, hermanos, la aplicación. La aplicación es la parte 3 del versículo 8, donde dice, Dios responde las oraciones de sus hijos. Y la letra A, la enseñanza del Señor para sus discípulos era que perseveraban en la oración, clamando a Dios continuamente. Y esto lo podemos ver en el versículo 6 al 7. Dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos, si una viuda que no tuviera quien la defendiese, un juez injusto que no tuvo piedad de ella, simplemente que le hizo justicia porque venía constante, y él dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y luego les dice el Señor Jesús, oí lo que dice el juez, este juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Hermanos, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Es el principio que vemos en esta parábola es el de ser motivados a orar siempre y no desmayar, confiando en nuestro Dios, que Dios es misericordioso y Él es justo, hermanos. En la Escritura encontramos constante exhortación a orar siempre y no desmayar. Vayamos al Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En Colosenses, hermanos, encontramos que oremos siempre, que perseveremos en la oración constante. También tenemos un ejemplo, hermanos, en Lucas capítulo 18, versículo 38, que nos dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, en este pasaje vemos a este ciego que clamaba a Dios. Aunque la multitud lo callaba, él siguió insistiendo hasta que el Señor lo escuchó y lo sanó. Hermanos, en esta mañana yo quiero exhortarlos de la misma manera que el Señor Jesús exhortó a sus discípulos a que oremos, a que clamemos a Él día y noche, hermanos. Y pone el ejemplo de una viuda, de un juez injusto que no teme a Dios. Y por su perseverancia de esta viuda le hizo justicia. Ahora, ¿cuánto más Dios, hermanos? ¿Cuánto más Dios que Él no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, hermanos? Así que esta mañana yo los animo a que oremos, a que perseveremos, a que no desmayemos, no nos desanimemos, hermanos. Clamemos a Él día y noche, hermanos. Que Dios los bendiga.